de suspensión acuosa para llenar todo el colon. La preparación comercial viene en 2 litros, habitualmente es suficiente para llenar el colon. Entonces vamos llenándolo en forma retrógrada por el recto y tomando radiografías de cada segmento porque ya se dieron cuenta que está muy flexuoso el colon y se van a superponer diferentes segmentos que nos ocultarían información. Ok, aquí vemos ya la radiografía de llenado completo del colon, que es la que tomamos antes de pasar al paciente a que evacúe. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean cómo aquí el colon transverso y el descendente están superpuestos. Entonces nos puede perder información de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar radiografías focalizadas a esa área en una proyección oblicua para que no se superpongan. Entonces, tomamos toda una serie de radiografías cuando hacemos colon por enema, tratando de que no haya superposición de la estructura. Ya se dan cuenta de estas imágenes. ¿Cómo le llamaría a estas imágenes, América? Desde el punto de vista radiológico. ¿Qué densidad tienen? Son radiolúcidas. Son radiolúcidas. ¿Estás segura que son radiolúcidas? Sí. Eric, ¿son radiolúcidas estas imágenes? Pues se ven así más que nada por el contraste que se da por el colon, pero son las austras, así que en realidad Si son... son las austras, ¿qué es? Pues es radio- tejido, ¿verdad? Ajá. ¿Y ese tejido cómo es desde el punto de vista radiológico? Mm, un poco radiopaco. Es radiopaco, ¿verdad? ¿Cómo le llamaríamos a esto entonces desde el punto de vista radiológico? Menos radiopaco. Mm, si hemos Defecto de puesto llenado. Defecto de defectos de llenado. llenado, ¿verdad? Porque hemos puesto material de contraste. Las austras se están viendo como defectos de llenado porque protuyen al interior de la luz. Y cualquier cosa que ocupe la luz del colon va a quedar como un defecto de llenado. Igual que en el esófago, igual que en el estómago, igual que en el intestino delgado. Entonces, se están condicionando defectos de llenado. Muy bien. ¿Qué le vamos a estudiar al colon una vez que ya tenemos completo el estudio? Bueno, algo importante es que no exista ningún obstáculo al flujo retrógrado del sulfato de bario desde el recto hasta el ciego. En muchos de los casos, el material de contraste va a vencer la resistencia de la válvula ileocecal y va a pasar al ilion terminal. Entonces no va a haber ninguna situación que obstruya el flujo del sulfato de bario. Ahora, hay que recordar que el colon tiene contracciones, perdón, ¿sí? Tiene movimientos peristálticos y van en sentido hacia el recto. Y aquí estamos yendo en sentido contrario. Al colon no le gusta que nada vaya en sentido contrario. Y entonces, de repente hay contracciones espásticas que finalmente vencemos con la gravedad al ir introduciendo el sulfato de bario. Entonces, no debe haber ningún obstáculo al flujo retrógrado del bario desde la ámpula rectal hasta el ciego. Todos los segmentos colónicos deben distender en forma adecuada. Y no tenemos por qué ver defecto de llenado ni áreas de estenosis. Tenemos que evaluar que no haya compresiones o desplazamientos extracolónicos y ver cómo está el ilion terminal en caso de que haya pasado sulfato de bario hacia esa porción. Así de sencillo. Y como les vuelvo a repetir, las descripciones no son recitaciones. Es conocimiento que tenemos que aplicar en cada uno de los pacientes que estamos valorando. Aquí tenemos otro paciente, vean que su colon es más largo, ¿verdad? Sí. Y como les decía, va a ser variable porque pues los humanos ninguno somos iguales, ¿sí? Aquí estamos viendo otra vez el recto, estamos viendo el sigmoides, el colon ascendente, el ángulo esplénico, el colon transverso, el ángulo hepático. Siempre el ángulo hepático va a ser más bajo que el ángulo esplénico, por razón anatómica necesaria, ¿verdad? Estamos viendo el colon ascendente y lo que corresponde a el ciego. Lo que estamos viendo entonces es anatomía, ¿sí? Anatomía que ustedes deben de conocer a la perfección. Aquí tenemos un acercamiento a nivel del ciego, estamos viendo el apéndice cecal, estamos viendo la arteria ileocólica que va a irrigar esta área del colon, y estamos viendo el intestino delgado, el ilion terminal. En el colon por enema estamos viendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí está el ilion terminal,
Aquí está el ciego, aquí está el apéndice secal. ¿Sí? Estamos viendo las austras. Obviamente en este estudio no vamos a ver los vasos sanguíneos. Ya lo entienden por qué. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo es anatomía. Así de sencillo. Y en este caso, anatomía normal, pero nos vamos a estar ocupando de la anatomía patológica, que también ustedes ya la conocen muy bien. Bueno, hablamos del doble contraste. Vimos en imágenes previas el colon lleno de sulfato de bario, pero lesiones pequeñitas que están a nivel de la mucosa se nos pueden escapar entre tanto sulfato de bario. Entonces, si dejamos poquito sulfato de bario y distendemos el colon con aire, podemos tener estas imágenes de doble contraste que nos permitirán valorar perfectamente la mucosa y lesiones pequeñas, poderlas apreciar en mejor forma o que no se nos vayan a escapar al diagnóstico. Esta es la técnica entonces de colon con doble contraste. Aquí vean un estudio en el cual hemos obligado al paciente para poder ver parte del colon transverso, lo que corresponde al ángulo esplénico y el colon descendente, porque en la radiografía anteroposterior estaban completamente superpuestas la estructura, ¿verdad? Y no podíamos valorarlo en forma adecuada. Entonces vamos a tomar radiografías oblicuas siempre. Vamos a tomar spots, esto es radiografías focalizadas al recto, al sigmoides, al ángulo esplénico, al ángulo hepático, al ciego. Entonces vamos a tomar toda una serie de radiografías para analizar bien el colon. Otro estudio que vamos a utilizar para hablar del colon es la tomografía computada. Hoy día todo lo que veíamos en colon por enema que tiende a caer en desuso, aunque lo seguimos utilizando más que los estudios de tubo digestivo alto. Otra vez recuerden que el endoscopista va a entrar con el endoscopio al colon y puede valorar adecuadamente toda la mucosa. Pero la tomografía computada es una excelente herramienta para evaluar el colon. Aquí están viendo parte del ángulo hepático, parte del ángulo esplénico. Aquí estamos viendo una reconstrucción donde vemos parte del colon ascendente. Aquí está el ciego, ¿sí? Y están viendo el colon descendente aquí. Tenemos que evaluar en forma muy adecuada todas las imágenes para que no se nos escape ninguna estructura en la valoración del colon. Y tenemos que ver cortes transversales, coronales, sagitales. Vamos a dar material de contraste por vía oral para opacificar bien el colon. En ocasiones introducimos material de contraste por vía rectal cuando queremos evaluar muy bien lo que corresponde al recto sigmoides y el material de contraste administrado por vía oral no ha llegado hasta esa área. Entonces, la tomografía computada hace una evaluación muy minuciosa de este segmento del tubo digestivo, pero tenemos otras herramientas como es el colon virtual. La colonoscopia virtual implica hacer un estudio completo del colon con cortes que hoy día son milimétricos o por debajo del milímetro, hacer reconstrucciones volumétricas como la que están viendo aquí, en donde estamos separando toda la densidad de aire y corresponde al colon, ¿sí? Y pues como si estuviéramos haciendo un colon por enema, ¿no? Pero aún más, podemos meternos a navegar por dentro de este volumen de información y estar haciendo una colonoscopía virtual. Podemos hacer una imagen de mínima intensidad de proyección en donde estamos viendo el aire dentro del colon, como lo están viendo en esta imagen, ¿sí? Como si hubiéramos hecho un perfecto doble contraste, ¿verdad? Obviamente se le introdujo aire al paciente y nuevamente ese intestino grueso tiene que estar completamente limpio. La preparación para colonoscopia virtual es igual que la preparación para colonoscopia óptica o para colon por enema. Y se introduce aire para distender todo el colon y obtener estas imágenes. Les vuelvo a repetir, nos metemos a navegar por dentro del colon.
el equipo de tomografía nos forma una imagen de video de cómo vamos metiéndonos por adentro del colon. Estamos viendo aquí lo que corresponde a las austras y cualquier protrusión al interior la vamos a poder valorar mediante este estudio. Que puede llegar a ser comparativo a la colonoscopía de fibra óptica en cuanto a la detección de pólipos al interior del colon. Obvio, la ventaja de la colonoscopía de fibra óptica es que el colonoscopista puede tomar biopsia de cualquiera de las lesiones que él detecte al momento de estar haciendo el estudio. La colonoscopia virtual, que es la que les estoy mostrando, ya tiene pues, muchos años de que la tenemos accesible. Sin embargo, se utiliza muy poco. Y son muchas las razones que ustedes ya después se van a dar cuenta en cuanto a la preferencia de los estudios. Pero su sensibilidad y especificidad son altas. Bien, ¿alguna pregunta o comentario con respecto a los estudios de colon hasta ahorita? Yo, doctor, ¿qué laxantes se utilizaban? ¿Qué nombre dijo? Comerciales hay varios, pero los más frecuentemente utilizados son el Colite y el Nulitelli, que son soluciones hiperosmolares. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Muy bien. Una de las afectaciones que frecuentemente va a estar viendo el gastroenterólogo es el síndrome de intestino irritable. Ocupa el 80% de la consulta del gastroenterólogo. 80%, ¿sí? Es la causa número 2 de incapacidad laboral. La causa número 1 de incapacidad laboral se llama dolor bajo espalda o lumbalgia. La causa número 2 es síndrome de intestino irritable. La definición que da la Asociación Americana de Gastroenterología es dolor abdominal que se alivia con la defecación, con presencia de cambios en la frecuencia y consistencia de las evacuaciones. Entonces el paciente puede presentar molestia abdominal o dolor como tal. Hay 3 tipos de intestino irritable. En uno predomina la distensión abdominal. El paciente siente distensión aérea, dice que hace muchos gases. El otro tipo es cuando el paciente es muy estreñido. Su principal molestia es estreñimiento. Y la otra presentación es la diarrea. El paciente por cualquier situación tiene diarrea. Por eso hablan aquí de la presencia de cambios en la frecuencia y consistencia de las evacuaciones. Pero puede haber una combinación. Puede haber distensión y el paciente está estreñido, o distensión y tener diarrea, ¿sí? Entonces, es muy variable el síndrome de intestino irritable. En los congresos de gastroenterología siempre se va a estar tratando y va a haber conferencias de síndrome de intestino irritable. Como es tan frecuente, pues lo manejan mucho los gastroenterólogos. El problema es su manejo, o sea, el tratamiento del paciente. ¿Y por qué? Pues porque no se conoce la causa exacta de este síndrome. Entonces, en el síndrome de intestino irritable hay defecación alterada asociada a alteraciones en la frecuencia de las evacuaciones, alteraciones de la forma de las evacuaciones. Esto ha hecho que los gastroenterólogos hasta tengan una escala visual de las evacuaciones del humano, la escala de Bristol, y entonces le presenta al paciente unas fotos de material fecal para ver cómo hace el paciente, ¿sí? De qué consistencia en esa escala de Bristol.
El paciente, decíamos, puede tener diarrea o estreñimiento, sensación de evacuación incompleta, evacuaciones con moco, distensión abdominal, dispepsia, náusea, vómito, y se asocia a depresión o ansiedad. ¿Quién no ha tenido diarrea antes de un examen? Más de alguno de ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es por el síndrome de intestino irritable. Se asocia mucho a estrés, depresión o ansiedad. Pero ¿por qué les estoy hablando de esto? Bueno, fíjense que cuando yo empezaba en radiología, era residente, hice muchos estudios de colon por enema, porque el síndrome de intestino irritable finalmente era un diagnóstico de exclusión. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener un cuadro que puede semejar al cuadro clínico de un cáncer de colon o de otra patología del colon. Entonces había que descartar patología orgánica para finalmente etiquetar al paciente como síndrome de intestino irritable. Me acuerdo como residente llegué a hacer en el día hasta 10 estudios de colon por enema, y muchos de ellos normales, porque eran de pacientes con síndrome de intestino irritable. Hoy día el diagnóstico es clínico. Exclusivamente en base a la historia clínica van a hacer el diagnóstico. Y hay lo que los gastroenterólogos llaman señales de alarma. ¿Cuáles serán esas señales de alarma? Bueno, el paciente es mayor de 50 años y apenas va empezando con un síndrome de intestino irritable, no lo tenía antes. Si es mayor de 50 años y inicia con síndrome de intestino irritable, es un signo de alarma, hay que estudiarlo. El paciente tiene evacuaciones con sangre, es un signo de alarma, hay que estudiarlo. O el paciente tiene pérdida de peso. O sea, todo esto se puede asociar a cáncer de colon. Y entonces sí, ese paciente tendrá que tener estudios morfológicos para descartar patología orgánica. Se han hecho varias reuniones para hacer criterios diagnósticos. Hoy día van en la versión en Roma 4 de los criterios de Roma para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Pero, ¿qué implica? Bueno, se lo han atribuido a muchísimas causas. Una de ellas es el estilo de vida actual, ¿sí? El estilo de vida actual implica pues una vida muy apurada porque tenemos muchas cosas que hacer en el día, ¿sí? De repente las personas tienen que entrar a trabajar a las 7 de la mañana o ir a la escuela a las 7 de la mañana. Se levantan 10 o 5 minutos antes de las 7, medio se peinan, salen corriendo a trabajar y no desayunaron. Pero resulta que el colon está diseñado para que le llegue residuo fecal del desayuno, de la comida y de la cena. Y la persona no desayuna. No le dio tiempo. Y por ahí a las 10, 11 de la mañana ya hace hambre. A eso de las 11 andan buscando qué comer. Y lo primero que encuentran para comer, eso es lo que se llevan a la boca, ¿no? Y como está en el trabajo, pues va a ser habitualmente comida inadecuada, que hoy día le llaman chatarra, creo, ¿no? Sí. Bueno, entonces a las 11 hay un estate quieto nada más para que poder aguantar. Resulta que a la hora de la comida, que es a las 2 de la tarde habitualmente, no tiene hambre porque pues, hace poquito comieron, ¿sí? Y en la noche, ya con la tranquilidad en la casa y todo, hacen unas cenas, pero que da gusto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí hay que desquitar lo que no pudimos hacer en el día en cuanto a la comida. Eso al colon le cae muy mal. Y entonces se genera algo de intestino irritable. Esa es una de las múltiples causas. Yo no sé si conozcan a alguien como el que acabo de escribir. Espero que no, ¿verdad? ¿Sí? Porque pues finalmente va a tener intestino irritable. Pero si todo quedara ahí en intestino irritable, pues no habría problema, ¿no? Aquí está uno de los estudios de colon por enema que me ha tocado hacer
intestino irritable, vean cómo hace contracciones espásticas del colon, ¿sí? Todo lo demás está distendido y aquí está contraído así. Esto le molesta al paciente y les vuelvo a repetir, le llega a causar dolor. En los Estados Unidos hay una semana nacional del síndrome de intestino irritable. Es en el mes de noviembre, diciembre, por ahí finales de, creo que es todo el mes de noviembre, igual que el mes de la mamografía en octubre. Allá tienen un mes del síndrome de intestino irritable. Y lo hace la Asociación Americana de Gastroenterología para educar a las personas en cuanto a este síndrome, tratando de disminuir el estrés y la ausencia laboral que condiciona. Pero les decía, entonces hay contracciones porque no hay alimento, no hay residuo que propulsar por el estilo de vida de las personas. Además, quieren comida ya súper procesada, ¿no? El ideal sería que en una tableta pues nos comiéramos lo de todo el día para no tener que dedicarle tiempo a las comidas, ¿sí? Pero eso es muy malo para el colon. Tenemos que mandarle residuo al colon. Si no, estas contracciones espásticas que a la larga van a hacer que se debilite la pared del colon y entonces empiece a protruir la mucosa y la submucosa y se genera una enfermedad que corresponde a los divertículos colónicos. La diverticulosis colónica es una alteración anatómica en donde pues va a haber protrusión de la mucosa y la submucosa y se van a formar esas saculaciones por fuera de la luz del colon, que no tienen muscular, tienen mucosa y submucosa, llevándose a la serosa. Obvio, la materia fecal va a llegar a almacenarse ahí y ahí se queda. ¿Y qué hay en la materia fecal en abundancia? Muchas bacterias. Y entonces se puede generar un proceso inflamatorio y como conocemos como diverticulitis. Un proceso inflamatorio que puede llevar a la muerte al paciente. Oiga, por no comer bien, por no llevar un estilo de vida saludable, así es, ¿sí? Uno de estos divertículos se inflama, se rompe hacia el peritoneo. ¿Y qué había dentro del divertículo? Pues materia fecal con muchas bacterias. Y eso se va a ir al peritoneo. Y condiciona una peritonitis que puede ser localizada, puede ser generalizada. Muchos de estos pacientes terminan en colostomía porque entra el cirujano y ve un plastrón ahí, un absceso, etcétera, y tiene que dejar abocado el colon a la pared abdominal. ¿Por qué? Porque todo está inflamado, todo está irritado, no puede quitar el absceso y volver a conectar. No, deja una colostomía, ¿sí? Entonces, diverticulosis implica la alteración anatómica. Diverticulitis implica el proceso inflamatorio. Los cirujanos han hecho una clasificación de esa diverticulitis, una estadificación en estadios del 1 al 4. Y quiero decirles que se han hecho muchos congresos alrededor de la diverticulosis colónica. Hace 2 años me invitó la Asociación Mexicana de Gastroenterología a participar en el consenso mexicano para la enfermedad diverticular del colon. Fue muy interesante, estuvimos, eran 18 gastroenterólogos de todo el país y estábamos 2 médicos radiólogos, uno de la Ciudad de México, su servidor aquí de Mexicali, ponernos de acuerdo en cuanto a el problema de diverticulosis y cómo sería la expresión en cuanto a manejo, diagnóstico y tratamiento. Bien. ¿Están viendo otro paciente en el cual hay múltiples divertículos en el colon? Este colon parece arbolito de Navidad, ¿verdad? ¿Sí? Con muchas esferitas. Pero fíjense bien que cada uno de estos divertículos es una oportunidad que tiene de inflamarse y de condicionar diverticulitis. Pero estamos viendo colon por enema. Hoy día el diagnóstico lo hacemos en tomografía computada. Van a decir, oiga, a usted le gusta mucho la tomografía computada. No, lo que pasa es que lo estamos utilizando mucho en el diagnóstico que antes hacíamos por otros métodos.
Aquí estamos viendo la tomografía oculta de un paciente. Aquí está el sigmoides y estamos viendo aquí divertículos. ¿Sí? Ups. Aquí están viendo divertículos. Miren, aquí viene el sigmoides. ¿Sí? Y están viendo los divertículos aquí. Hacemos la reconstrucción del plano coronal y vean los divertículos, en este caso, pues llenos de aire y líquido. ¿Sí? En relación a divertículos. Vean la grasa que rodea al colon, está de densidad normal, o sea, la densidad que normalmente tiene la grasa. Eso es importante. Aquí estamos viendo en este paciente en colon por enema algunos divertículos. Esto fue en 2017. ¿Sí? Estamos viendo cómo está bien espástica esta área, pero ya vemos aquí los divertículos. Y aquí está la tomografía ocultada. Estamos viendo los divertículos aquí. Vean el engrosamiento que ocurre de la pared del colon con la diverticulosis. Cambios anatómicos que se van a estar dando. Aquí está un divertículo en 2018. ¿Sí? En 2018 estamos haciendo este estudio en donde ya hay cierto engrosamiento de la pared, pero la grasa sigue normal. La grasa está normal. Entonces estamos hablando de la alteración anatómica que es diverticulosis. En ese otro paciente, vean la grasa ahora cómo está alterada. Y vean la pared del colon. Y vean que aquí hay una colección líquida. Hay un absceso diverticular. ¿Sí? Vean que hay formación a nivel hidroaéreo. Completamente alterada la mucosa, digo, la grasa que está alrededor del colon. En el corte coronal. ¿Sí? Y esto va a condicionar dolor. Muy semejante al de la apendicitis aguda. Pero recuerden que la apendicitis aguda es en pacientes jóvenes. La diverticulosis colónica es en pacientes de mayor edad. La apendicitis aguda duele hacia la fosa ilíaca derecha. La diverticulitis le va a doler al paciente en la fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué? Porque más frecuentemente los divertículos van a estar a nivel del sigmoides. Y entonces esto le va a condicionar un dolor abdominal intenso al paciente. Da un cuadro de dolor abdominal agudo. En este otro paciente estamos viendo la alteración de la grasa del colon, el engrosamiento que hay de la pared. Hay una colección líquida aquí. ¿Sí? Esta colección líquida con formación a nivel hidroaéreo en relación pues a diverticulitis colónica. Otro paciente, vean que aquí hay líquido y aire en una colección adyacente al colon. Vean la grasa cómo está completamente alterada. Vean la gran colección. Aquí vemos principalmente aire. ¿Sí? Estamos viendo algunos ganglios aquí. Estas imágenes son ganglios inflamados. Pero vean, la luz del colon está disminuida. ¿No habrá un tumor aquí? Difícil saberlo en este paciente, sobre todo que son pacientes mayores de 60 años. ¿Sí? Aquí lo están viendo en la reconstrucción del plano coronal. Aquí viene parte del colon. Y vean la luz del colon aquí. Y aquí como que estuviera, pues, ¿se acuerdan cuando veíamos alguna imagen en el esófago o en el estómago de pérdida abrupta de la mucosa? Bueno, aquí está disminuida la luz del colon. ¿Sí? Puede haber un cáncer ahí. Ok, estos pacientes van a tener que ser reexplorados posteriormente para descartar que no exista realmente un tumor maligno ahí en el colon. En este paciente vimos esta lesión en el hígado. Esta otra en relación a metástasis. Y bueno, eso nos apoya de que aparte del proceso inflamatorio, tiene un carcinoma del colon. Oiga, doctor, una pregunta. ¿Cómo se hace esa exploración para ver si no tiene un tumor? Bueno, en este paciente les vuelvo a repetir, el hecho de que tenga metástasis en el hígado ya nos habla de que hay un tumor. Desafortunadamente, en este momento de que está inflamado el intestino, no le pueden hacer colonoscopía. ¿Por qué? Porque le van a perforar el colon. Ese colon está inflamado, está friable
¿sí? No se atreve a entrar el endoscopista porque le va a complicar el problema. Entonces, se tiene que dejar que ceda el proceso inflamatorio si no es llevado a cirugía el paciente, porque unos cuantos de estos pacientes el tratamiento va a ser médico, no quirúrgico. Entonces, posteriormente se le va a hacer colonoscopía para valorar si tiene o no tiene tumor. ¿Sí? ¿Sí? Esto es el disco intervertebral. Es parte del disco intervertebral, que es tejido blando. ¿Ok? Así es. Ajá. Bien. Este es uno de los estudios de colon por enema, en donde me di cuenta que el paciente estaba perforado. Vean cómo el sulfato de bario está saliendo aquí. Tenía diverticulitis. Y bueno, el problema aquí es que ocurren pacientes mayores de 60, 70 años. Y pues el abuelo, que siempre se está quejando de dolores, pues ahora se queja de que le duele el abdomen y se queda por ahí sentadito, calladito en una esquina, ¿sí? Y después de una semana como que ya lo ven malito y entonces ya le ponen atención. Y en este caso ya estaba perforado el paciente por la ruptura de un divertículo, ¿sí? Le avisamos al cirujano, obviamente se le dio manejo al paciente, pero este es un ejemplo de lo que no se debe hacer en estos pacientes. Ni endoscopía, ni colon por enema. Estos pacientes tienen que ir a tomografía computada. De hecho, en tomografía computada utilizamos la estadificación que utilizan los cirujanos y eso le va a servir mucho al cirujano para decidir si lo mete o no lo mete a cirugía. El diagnóstico hoy día, y eso está en todas las reuniones de consenso, el diagnóstico de diverticulosis colónica implica tomografía computada. El diagnóstico de diverticulitis implica que el paciente tiene que tener tomografía computada. ¿Sí? Esa es la forma de hacer el diagnóstico al día actual, así de redundantes, ¿sí? Con respecto al problema de diverticulosis colónica. Muy bien. ¿Preguntas o comentarios, aclaraciones? No. En el colon por enema se introduce sulfato de bario en suspensión acuosa. El sulfato de bario en suspensión acuosa, los proveedores ya no los venden en unas bolsas especiales para hacer la suspensión. Se llama colon por enema. Entonces, enema implica introducir líquido a través del recto. Vamos a utilizar esa bolsa que nos venden que trae una manguera de plástico con una cánula al final y vamos a introducir la cánula en el recto del paciente para que el sulfato de bario por gravedad entre al colon. ¿Ok? Nosotros tenemos control con una válvula. Podemos abrir o cerrar la manguera a complacencia de nosotros. Así es. Ujú. En forma gradual. Ujú. Doctor, entonces el paciente está en Trendelenburg cuando le están colocando el enema. Está en decúbito. No tiene que estar en Trendelenburg. Sí. El colon tiene paredes elásticas, recuerden. ¿Sí? Y se va distendiendo en la medida que va pasando el sulfato de bario. Como les vuelvo a repetir, de repente hay contracciones espásticas, ¿sí? Pero son momentáneas. Y como estamos utilizando fluoroscopía, pues tenemos control visual de cómo está pasando el sulfato de bario, ¿verdad? Ok.
Yo les recomiendo nuevamente, y como les estuve diciendo, la tomografía computada hoy día es el método que se utiliza para valorar al paciente con problema en el colon. Tanto en la patología de diverticulitis, que es de lo más frecuente, como vamos a ver en la próxima clase, en el cáncer del colon. ¿Sí? El colon por edema tiende a caer en desuso. Tomografía computada es el estudio que más estamos utilizando. Les tengo que hablar de colon por edema porque lo van a seguir viendo. Pero yo quisiera hablarles exclusivamente de tomografía computada, ¿verdad? Bien. ¿No hay más preguntas o comentarios? Doctor,